siervo, David nunca le puso un límite a sus hijos. Y sus hijos se criaron de una manera tan horrorosa que Absalón se le levantó, que Adonías se le levantó, que Amón se acostó con su hermana. Pero a Dios no le pasa eso, porque Dios te ha puesto límites. Los no de Dios son importantes. Sabemos vivir con los sí de Dios, y vivir con los sí de Dios es fácil. Cuando Dios te dice sí, celebramos, ¿verdad, mi hermano Raúl? Aquello es una celebración. Pero yo te vengo a decir esta noche que cuando Dios te diga que no, celébralo también. Celébralo. Porque cuando Dios dice que no, está guardando tu vida. Cuando Dios dice que no, te está formando el carácter. Porque si hay algo que Dios busca en su iglesia, es formar el carácter correcto. Y yo te vengo a decir aquí el carácter que Dios quiere formar. ¿Sabe cuál es el carácter que Dios quiere formar? El de siervo inútil. El carácter que Dios quiere formar hoy en su iglesia, y lo ha querido formar desde que la iglesia comenzó a existir, es el carácter del siervo inútil. Y escuche lo que Dios me daba aquí. Dios nos pone límites en esta vida para formarnos el carácter que Él necesita para operar. Y ese es el del siervo inútil. Este siervo inútil no tiene vida propia. Este siervo inútil hace exactamente lo indicado. Este siervo inútil nunca altera una orden porque no tiene parecer propio. Esa es la manera como Dios puede trabajar con sus hijos. Cuando sus hijos se reconocen que son inútiles en sí mismos, pero que son un instrumento útil en las manos de Él. El problema es cuando el hombre se siente útil. Cuando el hombre llega delante de Dios y se siente útil, es un inútil. Porque Dios, cuando tú te presentas delante de Él como útil, Él te mete en el proceso para volverte inútil. Para que una vez que ya tú estás inútil, entonces sea Él el útil en tu vida y no tu propia fuerza. Así trabaja Dios. Por eso es que Pablo decía: no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo ¿en dónde? En Cristo Jesús. Un siervo inútil. Y usted me dirá: hermano, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? Vámonos a Lucas. Busque Lucas capítulo 17. Nos queda media hora. Busque Lucas capítulo 17 y se ubica por favor en el versículo 3. Mire aquí cómo Jesús está hablando con sus discípulos. Y Él está planteando algo allí. Y lo que Él está planteando a sus discípulos causa una reacción en ellos que dice: Señor, aumentanos la fe. Y mire la respuesta. Lucas capítulo 17 versículo 3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Ahora van a hablar sus discípulos. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Wow. ¿Y sabe quién fue el primero que dijo esto? Pedro, el que le cortó la oreja a Malco. Pedro, aumentanos la fe. ¿Sabe lo que le dice el Señor en el 6? Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Jesús le está diciendo: señores, no es cuestión de fe. Esto no es cuestión de fe. La fe es importante para que tú perdones, pero Jesús le está añadiendo algo más. Jesús le está diciendo: para tú poder perdonar te tienes que quebrantar. Aquí el problema no es fe, aquí el problema es quebranto.
Y a partir de este momento Jesús va a hablar de la parábola del siervo inútil. Y a través de esta parábola nosotros podemos ver que una de las características de un siervo inútil es que está quebrantado. Está quebrantado. Y le dice, no es cuestión de fe, es cuestión de quebranto. Y mira lo que dice aquí. Comienza Jesús con la parábola del siervo inútil. Quiero que conecte lo que acabo de leer con la parábola que les voy a empezar a leer, porque la parábola del siervo inútil está conectado con los versículos que le acabo de leer. Y dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena y síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta que yo le acabo de leer es la escuela de Dios. Por este motivo Moisés fue sacado de Egipto y llevado al desierto para convertirlo en un siervo inútil. Por este motivo José fue sacado del monte y fue llevado a la ciudad para convertirlo en un siervo inútil. ¿Sabe que José, el siervo inútil, fue el que pudo perdonar a sus hermanos cuando él descubre su identidad? Y si usted se pone a leer qué es lo que le dice José a sus hermanos: mis hermanos, no tengan miedo, porque resulta ser que este que está frente a ustedes fue un instrumento. Fue un instrumento. Y sabe que Moisés entra a Egipto con la conciencia plena que era un instrumento. Y eso es lo que Jesús está hablando aquí. Porque una de las características de un siervo inútil es que, escuche, no tiene criterio propio. El siervo inútil va a hacer exactamente lo que se le ordenó. El siervo inútil no va a hacer más allá de lo que no se le mandó hacer. Hermano, agarre esas dos sillas y las coloca acá arriba. ¿Sabe lo que dice el siervo útil? No. A mí me parece. ¿Cómo que te parece? ¿Cómo que te parece? A ti te preguntaron si te parece. Yo no escuché que te hayan preguntado si te parece. Yo lo que escuché es que te dieron una orden que subieran las dos sillas arriba. Pero el siervo útil, él se cree muy útil, él se cree que es muy sabio, él se cree que tiene mucho conocimiento. Ese es Moisés matando al egipcio, creyéndose útil. Ese es el Moisés que estaba estudiado. Moisés, no, yo soy guerrero, estudiado, manejo 5 lenguas. Muy bien. Y dice Dios, así con las 5 lenguas y guerrero como estás, no me sirves. ¿Y sabes qué hace este hermano? Dice, no, se ve mejor una silla aquí abajo, ¿ves? Y la otra arriba. A lo que llega el líder, ve una silla abajo y una arriba. Y lo llama, ven acá. No te dije las 2 sillas arriba. No, pero a mí me parece. Comenzó el problema. Comenzó el lío. Porque se creó útil. Y eso es lo que aquí Jesús nos está hablando. Él dice, señores, si un siervo llega de arar la tierra y entra y viene cansado, escuche, ese siervo venía cansado, venía de arar la tierra, venía de romper los terrones secos donde pudo sembrar el maíz o pudo sembrar el trigo todo el día. Aquel hombre no sé si tenía hambre, aquel hombre yo no sé si había pasado un aguacero, pero lo que yo sí sé, que inmediatamente cuando entró le dijo su amo, vamos, síñete,
vamos, sírveme comida, ponme el agua, y cuando yo termine de comer, comes tú. ¿Usted escuchó protesta del siervo en la lectura? Yo no la escuché. ¿Usted escuchó que el siervo inútil dijera: estoy cansado? Yo no la escuché. Ahora, ¿qué significó para el siervo inútil? La milla extra. Dios siempre te va a llevar a la milla extra, hermano. Dios siempre te va a pedir que vayas a evangelizar cuando el sol de la una pica la piel. Pero Él no te va a preguntar si te pica la piel o no te pica la piel. Él no te va a preguntar si tú tienes paraguas, si no tienes paraguas. Él lo que te va a decir es: id y lleva mi palabra. Punto. El siervo inútil, escuche, no busca su comodidad, busca obedecer. Cuando tú buscas tu comodidad, no vas a obedecer. El siervo tiene que ser un tipo de persona que no le importe su incomodidad con tal de lograr la comodidad de aquel que lo llamó. Cuando un siervo comienza a buscar su comodidad, cuando un siervo comienza a decir: hay mucho sol, no voy a la iglesia porque está lloviendo, eres siervo útil, hijo. Eres siervo útil. Y aquí me dice claramente, dice el 9, escuche lo que dice el 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Sencillo. Jonás, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y predica el mensaje que yo te daré. Dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué dijo Jonás? No, Señor, porque es que ya esa... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué fue lo que te dijeron que tienes que hacer? Ve y hazlo. ¿Sabes qué implica obedecer? Obedecer implica obedecer. Obedecer se aprende obedeciendo. Cuando vayas a obedecer, no busques excusa, porque si tú comienzas a obedecer con excusa, esa obediencia tuya ya está contaminada. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y Jonás dijo: no, pero es que yo Nínive allá, ellos maltrataron a mi familia. Nínive son los asirios, ellos han sido malos con el pueblo de Israel. Nínive allá ha tratado mal a mi abuelita. ¿Y esa historia de dónde la sacaste? Porque hasta donde yo sé te dijeron: ve y predica. Y tomó y se fue a Jope, porque él pensó que él podía. ¿Sabes que Jonás no estaba escapando de Dios? Él sabía que Dios está en todo lugar. Jonás estaba escapando a obedecer. Eso es lo que él estaba escapando. Él estaba escapando a obedecer. Él no estaba escapando porque sabía que Dios era omnipotente, era profeta. Ahora pregunto, y es por la experiencia de lo que usted y yo hemos leído, ¿qué hizo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Esa es la parte importante. ¿Qué le dijo? Pobrecito, sí tienes razón. Vete para Jope, cómprate una chicha y te comes un buen almuerzo. Y después hablamos, yo busco otro. Se lo tragó un pez, señores. Porque Dios, o es por revelación, o es por trituración, pero de que vas. Ay, los designios de Dios no son para que tú juegues pelota. Los designios de Dios en tu vida, el diseño de Dios en tu vida se va a cumplir porque se va a cumplir. El problema es cómo cómo nosotros permitimos de que ese diseño se cumpla. Y ya te estoy dando la clave: sé siervo inútil. Punto. Sé siervo inútil. Ahora yo te voy a mostrar dos siervos inútiles. En la Biblia hay dos siervos que andaban con Jesús. Hermano, ni pío. Si soy yo, allá de esa época, se me forma la cantaleta. Escuchen, vamos para allá.
Mateo, capítulo 21, versículo 2. Vamos para allá. Ya con esto termino. Ya me quedan 15. Padre amado, ayúdame, Señor. Ayúdame, papito, ayúdame, mi rey. Santo, ayúdame, Señor. Ayúdame, papá. Mateo, capítulo 21, versículo 2. Jesús va a entrar a Jerusalén. Pero para él entrar en Jerusalén necesita un medio de transporte. ¿Sabes qué fue lo que se le ocurrió a Jesús o a Dios decirle a dos de sus discípulos? Escuchen, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Padre, el 3. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Ay, mi madre. Yo solo voy a poner a este contexto. Le dice a Jesús a su discípulo: necesito un carro para entrar en Jerusalén. Vayan a la aldea tal, la aldea del frente. Hay un Mustang 2025 que está allí. Bueno, tiene la llave pegada. Abran la puerta, se meten, lo prenden, y si sale el dueño, le dicen que Jesús lo necesita. Wow. Y entonces yo no escucho a estos discípulos que le dijeron: ¿y si nos pegan un tiro? Y si sale el dueño y dice: ¿para dónde va con ese Mustang? Y si llega la policía, Señor. Todo eso cabía pensar. ¿Ya? Y si le damos a encender y no prende el Mustang, y nos metemos un lío legal aquí. Siervos inútiles fueron. Y ustedes saben el resto de la historia. No les pegaron un tiro, no llegó la policía. El que le iba a dar el pollino se los dio. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas bajo una directriz de Dios, Dios te protege. Y cuando tú vas bajo una directriz de Dios, sales en victoria y regresarás en victoria, porque Él es el que te fortalece y te va abriendo camino. ¡Ay! ¿Sabes por qué muchas veces tenemos miedo? ¿Sabes por qué muchas veces tenemos miedo? Por ser siervos útiles. Dios te manda a hacer algo, y ¿sabes lo que haces? Te pones a razonar. Dios me dijo que abriera un negocio, pero yo no tengo ni medio. Pregunto, ¿te preguntó Dios si necesitaba el medio ese que tienes en el bolsillo? Él no preguntó si necesitaba el medio ese que tenías ahí metido. Ay, Señor, pero yo estoy muy viejo. Y Abraham: ay, Señor, yo estoy muy joven. Y Jeremías: ay, Señor, yo tengo miedo. Y Gedeón. Todos los que te nombré fueron. Y tú también vas. Ay, 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 ay. Tú también vas en el nombre de Jesús. 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 Porque morada de Dios es la escuela de los siervos inútiles. Lo creo. Solo con siervos inútiles el reino puede ser expandido. ¿Sabía eso? Es un dolor de cabeza tener un siervo útil. ¿Sabes qué pasó con la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso era muy útil. Campaña, y tenía congresos, seminarios, vigilia. Me hace recordar una iglesia que he escuchado por ahí en una radio. Y vigilia va, y vigilia viene, y congreso viene, y cualquiera diría, el mundo diría, y otras iglesias dirían, qué útil era Éfeso. Wow, tremendo. Y se aparece Jesús. Ay, 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 ay. Cuando Jesús se aparece, todo queda al descubierto. Cuando Jesús se apareció, entonces una viuda pobre dio más que los ricos.
Porque cuando Jesús se aparece, quedamos expuestos delante de Él y desnudos. ¿Sabe por qué usted queda desnudo delante de los ojos de Jesús? Porque Él te desnuda para entonces vestirte de las vestiduras de justicia de Él. No sé si me entendieron. ¿Y sabes qué? La iglesia de Éfeso se aparece a Jesús y le dice: sí, bonito todo lo que hiciste, bonito los congresos, pero tengo algo contra ti. ¿Qué será? Olvidaste tu primer amor. Sustituiste el primer amor por todo lo que hiciste. El problema fue que cuando yo te fundé como iglesia, lo primero que yo te encargué era que me adoraras y me sirvieras. Pero comenzaste a servir y dejaste de adorarme. Y en el momento en que dejaste de adorarme, te convertiste en un siervo útil. ¿Sabes cuánta gente se va a presentar en el tribunal de Cristo y va a salir avergonzado delante de Él? Hay mucha gente que Dios los llamó a ser diáconos. ¿Saben lo que son hoy? Apóstoles. Y Dios no los llamó a ser apóstoles, Dios los llamó a ser diáconos. Y saben que cuando se presenten delante de Dios en el tribunal de Cristo, ellos van a presentar su apostolado y las iglesias que abrieron. ¿Y sabe lo que Jesús le va a decir mirándole a los ojos? Fuiste un siervo útil para el ministerio, pero fuiste un siervo inútil para mí. Hay cristianos que son útiles en el mundo, pero inútiles para Dios. Porque Éfeso no tenía que hacer tantos congresos, Éfeso no tenía que hacer tanta vigilia. Éfeso lo que tenía que hacer era dejar su primer amor intacto en sus vidas y en sus corazones. Y como siervos inútiles tenía que apegarse a esa línea. ¿Qué fue lo que Dios te mandó a hacer? Ve y hazlo. No razones con Dios. No le digas a Dios tus límites. Ay, Dios busca personas con límites para entonces Él romperles esos límites y colocar su ilimitado poder en ellos. No sé si me entendiste. Te lo voy a volver a repetir. Dios está buscando hijos con límites. ¿Para qué? Para entonces Él romperle esos límites y colocar su poder ilimitado en ellos. Vamos a otro. Me quedan 8, gloria a Dios. Vamos a otro. Mateo 17:27. Otro siervo inútil. Vamos a leerlo. Vamos a leer el 17 desde el 24. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él les dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Escuche lo que viene en el 27. Se lo voy a poner en contexto antes de leérselo. Acuérdese que Pedro era un pescador. Y Pedro no era un pescador artesanal. Pedro era un pescador industrial. ¿Por qué lo dice, mi hermano? Porque tenía red. ¿Se dice red, mi hermano, no? ¿Ah? Red. Tenía redes. Y en esa época tener redes, 2, 4, 5 redes, tenía empleados y tenía barcas. Esa era la vida de Pedro. Pedro era un pescador. Industrial. Perfecto. Mi hermana. Bueno, ahora resulta ser que a ese pescador industrial lo van a procesar. Porque ¿qué pasa? Ese pescador industrial era útil para el mundo, pero inútil para Dios. Y dice Jesús: ahora con esto te voy a comenzar a procesar hasta que seas un inútil delante de mí.
Escuchen. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ay, mi hermano, usted lo lee fácil. Claro, usted lo lee fácil. Tenía que buscar un anzuelo con una pitica y un palito. El pescador industrial. ¿Ah? Y no iba a pescar en la oscuridad porque era pleno día y a los ojos de todo el mundo. Y está Pedro con su palito y su cuerdita. Ahí está. Y pasaba la gente y decía, viste, por eso es que yo no me meto a evangélico. Este tenía redes y tenía canoas y ahora está con un palito sacando un pececito para ver si se lo puede comer. Porque eso es la gente que no entiende. Porque el que no estuvo en tu proceso no tiene por qué hablar cuando Dios te glorifica. Si tú no entiendes mi proceso, cállate. Ay, ramay sabay kalay kia sojalaya, un ramay kia soya. Porque Dios lo que quiere de sus hijos es que sean sembrados. Oh, Dios no quiere más semilla fuera de la tierra. Dios quiere sus hijos sembrados, porque solo la semilla sembrada se quebranta y da paso a una nueva vida. A Pedro lo estaban sembrando. Ahí estaba Pedro, su cuerdita, señores. Guacho, guacho. Ah, y era lo otro. No era solamente que iba a sacar el pez, sino que dentro del pez había una dracma. Usted lee por aquí que Pedro dijo algo. Usted lee por aquí que Pedro dijo, ay, Dios mío, pero, yo mejor me voy para la pescadería, compro un pescado, ¿ves? Y le meto una dracma y llego allá que le digo que no. ¿Qué te mandó a hacer Dios? Ve y hazlo. ¿Hasta cuándo vas a estar razonando? ¿Hasta cuándo le vas a estar diciendo a Dios la mujer que me diste por compañera? ¿Para qué le sirve a Dios eso? La mujer que me diste por compañera. Pregunto, ¿le sirvió de algo? No le sirvió de nada. Hermano, vaya, busque su palito, haga su anzuelo y métalo en el agua, porque pronto saldrá un pez con un estatero en la boca y vas a prosperar y vas a crecer y te vas a expandir. Ay, 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 porque Dios quebrantándote y tú prosperando, Dios quebrantándote, tú dejándote quebrantar y Dios prosperándote, porque Dios prospera a los siervos inútiles. Tú ves lo que vas a hacer. Cánsate, fatídiate. ¿Hasta cuándo vas a dar vuelta en el mismo círculo? ¿Hasta cuándo? Sube y baja. Sube y baja. Parecen los columpios esos ¿cómo se llama? La montaña rusa, mi hermano. ¿Hasta cuándo, hermano? Ya. Deja la montaña rusa. Dios no te quiere a ti montado en ninguna montaña rusa. Dios te quiere a ti montado en el vagón de la obediencia. Cueste lo que te cueste, hermano, servir, obedecer, muchas veces te va a meter en el desierto. O yo voy a decir de otra manera, o sea, cada vez que tú quieres obedecer a Dios, Dios te va a meter en el desierto. La obediencia te meterá en el desierto. Porque es en el desierto donde tú te haces inútil. Es en el desierto donde no hay agua. Es en el desierto donde no hay pan. Es en el desierto donde no hay sombra. Es en el desierto donde está Dios y estás tú. Y ahí estaba Pedro. Es que yo me imagino a Pedro con su cuerdelita. Yo no sé cuántas horas estaría Pedro ahí, porque nosotros estamos pensando que echó y sacó. Y si estuvo un mediodía. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos hablaron mal? ¿Sabes que el siervo inútil, como el siervo inútil no tiene vida propia,
Él solamente mira la cara y la voz de su amo. Porque el siervo inútil no tiene vida propia. El siervo inútil no sabe vivir sin su amo. El siervo inútil entiende que su destino y su vida está con su amo y con su Señor. Y como él no tiene otra forma de vivir, él solamente lo está mirando a él. Y mientras lo está mirando a él, está obedeciendo y Dios lo está procesando. Pero cuando tú comienzas a mirar hacia los lados, cuando tú comienzas a mirar lo que dijeron, cuando tú comienzas a mirar el que dijo, entonces, mi hermano, jamás, jamás de los jamases vas a salir del desierto. Y con esto termino. ¿Sabes por qué el arca? Ay, no, espérate para acá, el arca. Ay, Dios mío, con el arca. Viene Dios y le dice a Noé, le dice a Noé, constrúyeme un arca. Oye, léalo, hermano, léalo. ¿Sabes que Dios le dio a Noé las dimensiones exactas? Exacto, ancho, altura, profundidad, la madera, cómo lo iba a construir, todo, la técnica, completo. ¿Y sabes qué hizo Noé? Lo que Dios le dijo. Hizo la barca exactamente igual. Ese fue el motivo por lo cual la barca no se hundió. Hay mucha barca de cristiano hoy, se le está metiendo el agua, porque la está haciendo con las dimensiones con las cuales Dios no le mandó a hacer. Se está metiendo en situaciones donde Dios no lo mandó a meterse. Y cada vez que tú te metes en una situación donde Dios no te metió, esa arca se le va a meter el agua. ¿Y sabes qué? Le dice Dios, haz una ventana en el techo. Pero Noé pudo haber dicho, no, pero ya va, chico, vamos a hacer también ventanas hacia los lados, porque hasta es turístico. Y después que le haga la ventana a los lados, que lleguemos allá, rento la barca. ¿Ves? Como es grande, ¿verdad? Hago el primer crucero en el arca de Noé y me gano unos chavitos. Hermano, si Noé le hubiera puesto ventanas a los lados de la barca, ahí no hubiera quedado adentro ningún animal. Todos se hubieran tirado de la barca y se hubieran ahogado. Hoy en día las casas de muchos cristianos, sus hijos, están ahogados porque le han hecho ventanas donde Dios le ha dicho que no las haga. ¿Sabe cuál fue la única ventana que Dios le dijo? Una en el techo. ¿Para qué? Para que cuando estés angustiado, tu única visión sea el cielo y puedas reconocer que yo estoy siempre sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre tu vida. Construye tu barca con las dimensiones que Dios te dio y aprende a ser un siervo inútil. Y si Él te dijo que la ventana es en el techo, es en el techo, porque Él sabe. Él sabe. Amén. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cuánto me queda? Ya se me fue. Bendito. Bendito. Me voy. Escuche. Ay, no, porque yo tengo que decirles esto. No, yo no me puedo ir. ¿Usted sabe quién fue Joás? Joab. ¿No sabe quién fue Joab? Búsquese, no lo busque, lo lee en su casa. Segunda de Samuel capítulo 18 versículo 5. Joab fue primo hermano de David. Joab era el capitán de los ejércitos de David. De hecho, Joab fue el capitán durante toda la vida de David de los ejércitos en Israel. Pero ¿sabes qué era lo que pasaba con Joás? Que Joás era el tipo de siervo o el tipo de siervo útil que cuando se le daba una orden, él la hacía, pero le añadía lo que él también le parecía que podía hacer. Y cuando Absalón, el hijo de David, se alza contra David y lo persigue para matarlo, cuando por fin Absalón es reducido y los ejércitos ya no le siguen, David le dice a Joás y le dice a los otros capitanes: no maten al joven Absalón, no lo toquen, tráigamelo vivo, yo lo amo. ¿Sabes qué? Dijeron sí. Joás dijo que sí. Sí. Se fueron.
dice que Absalón, huyendo de la batalla, porque había perdido, él tenía el pelo abundante, y dice que salió y se trabó sus pelos con una rama y quedó suspendido de la tierra. Y dice que uno de estos capitanes lo vio y fue y le dijo a Joás, y le dijo: mira, Joás, allá está Absalón y está guindando de la rama, y yo quiero que, bueno, yo te vengo a decir lo que está pasando ahí. ¿Y sabes lo que le dijo Joás? ¿Y por qué no lo mataste? Escuche, ¿por qué no lo mataste? Y el capitán le dice: hermano, ni que usted me diera toda la mitad de lo que usted tiene, yo no mato a ese joven, porque yo escuché que mi siervo David dijo que le preserváramos la vida a Joás. ¿Y sabe lo que dijo este desgraciado hombre? Y disculpe la expresión, ¿sabe lo que dijo? ¿Para qué pierdo el tiempo contigo? Y fue y lo mató. Lo atravesó, el hombre guindado, y él lo atravesó con unos dardos. Cuando David se enteró, dice que David lloró amargamente. Mire, no sabe, usted sabe cuál es el dolor de cabeza de un pastor. Siervos útiles, que el pastor le dice que haga una cosa y ellos le añaden otra. Eso es un dolor de cabeza. ¿Y sabes qué? El hombre está llorando y todos los capitanes saben que es culpa de Joás, y parece que todo quedó ahí. Pero llegó el día en que David le tocaba morir, y David está anciano, ya está a punto de morir, y está hablando con Absalón, y el primer consejo que le da a Absalón, le dice: Absalón, hijo mío, oye la palabra, ustedes saben, ama a Jehová con todo tu corazón, síguelo como yo lo seguí, él te va a honrar. Y hizo David un silencio. Y le dijo: hijo, te voy a pedir un favor especial, me lo vas a conceder. Diga, padre. ¿Tú conoces a Joás? Le dice: sí, señor. Él te ha servido toda la vida. Le dice David: sí, él me ha servido toda la vida, pero me ha servido toda la vida haciéndome un tropiezo. Hazme un favor, Salomón, mátalo. David le está pidiendo al hijo que mate a Joás. Y Joás toda su vida le había servido a David, pero le había servido a David siendo un tropiezo para David. Hermano, si usted sirve, sea siervo inútil. No añada ni le quite nada a una orden. Si su líder le dijo que es a las 3 de la tarde, es a las 3 de la tarde. Si usted llega a las 4 de la tarde y usted dice: yo llegué tarde a las 4 de la tarde porque resulta ser que me conseguía un borrachito por el camino y me puse a evangelizarlo, y el borrachito recibió a Dios, la gloria, pra, ca, pra. ¿Sí? Pra, ca, pra. Desobediente, siervo útil, porque a ti no te mandaron a estar evangelizando, a ti te mandaron que estuvieras a las 3 ahí. Señores, y si es a las 3, es a las 3. Y si es todo el mundo de Blue Jean, es todo el mundo de Blue Jean. No, a mí me gustó venirme de Plice. ¿Por qué? ¿Qué gustó venirte de Plice? Ese era Joás. Hay siervos Joás. Y sabes que los siervos Joás son un tropiezo para los líderes. Los siervos Joás son un tropiezo para los pastores. Los siervos Joás saben dónde van a terminar: fuera del reino. Porque dice que Joás terminó agarrándose de los cuernos del altar de bronce, y allí lo mató Joanías. ¿Sabe que Joás quiso arrepentirse cuando ya era tarde? Joás quiso agarrarse de los cuernos del altar de sacrificio para que no lo matasen, y ya era tarde. Con esto termino. Hay muchos servidores hoy que toda su vida han sido Joás para sus líderes y pastores, y hoy por hoy ya sus vidas tienen un nombre en el infierno, porque ya es completamente tarde para devolverse. Porque la Biblia me dice claramente a mí que Él es grande en misericordia, pero es tardo para la ira. Quiere decir que no es que tiene ira, la tiene, solo que es tardo. Y yo te voy a pedir un favor: deja de jugar con la gracia y toma esta palabra y a la sangre y carne
en tu vida. Aprende a vivir con los no de Dios. Si Dios te dijo que no te irrites, no te irrites. Si Dios te dijo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si Dios te dijo que perdonas, tú perdonas. No, pero es que yo tengo la razón, ella no tiene. Aquí, ¿quién te está preguntando quién tiene la razón? Aquí están diciendo que tú perdones. Tenga la razón o no la tenga. Ya. Marido, respeten a sus esposos. Bellaslo. No, pero es que ese pelón, barrigón, como tú lo quieras ver, esa es la autoridad delegada por Dios en tu casa. Marido, amen a sus mujeres. Pero es que ella está gorda, ella está fea. No es ningún gorda, ningún fea. Esa es la mujer que Dios te dio, y por fe tú la vas a amar. ¿De qué valen las excusas entonces? Adiós. Escucha. Los siervos Joás en morada de Dios van a terminar fuera de morada de Dios, porque Dios está comenzando a sacar los Joás de la iglesia. Apresúrate hoy a tomar esta palabra y alíñate a ella y deja de ser Joás. Y comienza a ser el Pedro con la vara y la pita, sacando un pescado en medio del día. Oh, yo siento presencia de papá. Gracias, mi rey. Gracias, Señor. Cuando uno le mandan esos centellazos aquí. Bueno, mi hermano, listo, no te quito más tiempo. Inclina tu cabeza allí. Rapidito, vamos a orar. 9:10. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, con la autoridad que tú me has dado, Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, reprendo todo espíritu, Padre, contrario. Reprendo, papá, todo pensamiento, todo movimiento, Padre, de toda desobediencia, Señor, se va en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo comienza a subir y comienza a salir de aquí y no vuelvas más en el nombre de Jesús. Suelta ahora las mentes, suelta los corazones, suelta las vidas en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vidas libres. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Estás levantando, papá, un pueblo obediente en morada. Estás levantando, papá, siervos inútiles en morada, Señor. Siervos que no te van a decir qué hora es ni cómo se puede hacer. No. Siervos que van a ir a hacer la obra, papá. Ay. Oh, gracias, Padre, porque un día tú me diste una palabra sobre este ministerio. Estando aquí orando, tú me dijiste: voy a traer